Ahí estamos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias por la oportunidad que nos das de sacar este espacio para estudiar, prepararnos y hacer mejor ministerio para la gloria y honra de tu nombre. Bendice nuestras vidas, bendice hermanos, hermanas que participan de este curso y permite que todo sea para edificación y bendición de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar tocando aspectos ya básicos del sermón. Vamos a empezar a trabajar cómo empezar a organizarlo. Y aquí me avisan si están viendo pantalla. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Y en esta sesión vamos a mirar varias cosas en términos de la preparación del sermón. Hay varios aspectos que vamos a empezar a mirar. Lo que voy a hacer en este curso es ir dando las partes del sermón para irnos familiarizando en cómo se construye el sermón. ¿Ok? Y de esa manera entonces ir trabajando con los sermones, ¿no? Bien sea algunos de ustedes, yo sé que ya están haciendo el ejercicio de la predicación, y que esto les puede ayudar a mejorar o incluso a afirmar ya lo que están haciendo, ¿no? Y básicamente algunas de las partes que vamos a estar mirando, la determinación del propósito, y aunque les voy a dar como un bosquejo ahora, quizás todo no lo notemos en esta sesión, lo vamos a mirar a través de otras sesiones, pero la determinación del propósito hoy lo vamos a tocar, la selección e interpretación de una base bíblica, eso lo vamos a mirar más adelante, en términos del análisis del texto y el análisis del contexto del texto. Esto ya es hermenéutica, ese es otro curso. Solamente voy a dar puntos para repasar y algunas estrategias para poder sacar la información al texto bíblico cuando nos acercamos a él. ¿Okay? Pero sí, piense que el otro lado de la moneda de la predicación es la interpretación bíblica. Y sin una interpretación bíblica no hay sermón. ¿Okay? Sin una adecuada interpretación bíblica no hay un sermón adecuado. ¿Okay? Así que esto es básico y fundamental y lo vamos a estar viendo a través de todo el curso. La determinación y análisis del asunto del pasaje bíblico, esto también es importante. Usted selecciona un pasaje bíblico, hay que mirar de qué habla el pasaje, cuál es el asunto del pasaje, ¿ok? Y la determinación del tema. Y eso es básicamente lo que quiero puntualizar en esta noche, más la determinación del propósito y la determinación del tema. ¿Okay? Cuando vamos entonces a definir el propósito del sermón, lo primero que tenemos que contestarnos a nosotros mismos es ¿por qué predicas? ¿O para qué predicas? Y ahí ya entonces vamos a tener una visión acerca del propósito del sermón. ¿Ok? ¿Para qué usted predica? Por, para, para ocupar un tiempo, para protagonismo. ¿Ok? ¿Para qué predica? El sermón es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Ok? O sea, es una herramienta el sermón. Por eso esta pregunta de ¿para qué predicas? Es importante. ¿Ok? Yo no me paro a un púlpito para meramente dar un sermón. Ese sermón es una herramienta
Así que yo tengo que tener un propósito al dar ese sermón. ¿Ok? Y el propósito es el punto de partida del sermón. Así que siempre contéstese para qué predica. Lo invitan a usted a predicar. Siempre la pregunta que yo hago es, ¿qué actividad es la que hay? ¿Es un aniversario? ¿Es para una boda? ¿Es un sermón para una instalación de un pastor? ¿Es un sermón para celebrar eh, eh, la, la adoración? Eh, entonces, a base de contestar esta pregunta que nos pone de posición en, ok, ¿para qué voy a predicar en este lugar que me están invitando? ¿O para qué voy a predicar porque el pastor, la pastora me solicitó que predicara? ¿O para qué voy a predicar porque soy el pastor de la iglesia? Entonces empiezo a responder, ¿qué objetivo? ¿Qué quiero hacer con el sermón? ¿Ok? Y obviamente nosotros, el predicador tiene que aprender a tener una dependencia profunda, total del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Pero a la misma vez tiene que hacer un trabajo muy responsable acerca de esa preparación del sermón. O sea que cuando usted está preparando un sermón, usted lo prepara con la noción de que depende totalmente de Dios, pero con la noción de que usted es totalmente responsable de predicar lo que Dios quiere que predique. ¿Ok? Y esto es sumamente importante porque a veces tendemos a familiarizar la improvisación con la espiritualidad. Y pensamos que entre más improvisamos y menos planificamos, más espirituales somos. Sin embargo, no, cuando miramos la Sagrada Escritura, eso no es correcto. De hecho, desde el Génesis, cuando hay caos, cuando hay desorden, el Espíritu Santo de Dios se mueve sobre la faz de la tierra precisamente para traer orden. Así que Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Que tenemos que ser flexibles, que no podemos tener una camisas de fuerza, ¿no? Pero Dios es un Dios de orden. A veces vuelvo, insisto en esto porque a veces pensamos que yo no me tengo que preparar para dar un sermón, que yo no tengo que hacer un bosquejo para dar un sermón. No, eso no es correcto. De hecho, los escritos de la Biblia tienen un orden, los escritores bíblicos escribían con un orden. Y un orden bien integrado. Cuando uno estudia eh, la manera en que escribían los escritores bíblicos, uno se da cuenta del trabajo que estas personas hacían. Y les voy a dar un ejemplo. Si usted mira el Evangelio de Mateo, pues tiene una introducción, tiene un cierre, pero entre medio tiene 5 sermones intercalados con 5 momentos de acción que Jesús hace entre medio de esos sermones. ¿Ok? O sea, hay sermón, hay un evento, sermón, evento, sermón, evento. 5 sermones, 5 eventos entre medio. ¿Ok? Y eso nos ayuda a entender la intención del escritor. Si usted no piensa que los escritores bíblicos agarraron temas, los echaron en una caja, sacudieron la caja y empezaron a sacar los temas para escribir. O simplemente agarraron lápiz y papel y decían, Señor, háblame, y empezaron. No, no. Ellos oraban, ellos estudiaban y ellos se organizaban y pensaban en qué propósito tenemos. De hecho, cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted se da cuenta que el mismo Evangelio lo menciona así. Esto se escribió para dar testimonio acerca de lo que Jesús hizo, y si se fuéramos a escribir todo lo que Jesús hizo, dice el Evangelio de Juan, los libros no cabrían en la tierra, ¿no? Es un concepto de hipérbole, pero lo que está diciendo es que el Evangelio de Juan, aun con todo lo que escribe, no se agota todo lo que hizo Jesús. ¿Ok?
había muchas otras cosas. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, Lucas le escribe a Teófilo y dice, oh excelentísimo Teófilo, y entonces estoy tratando de poner en orden todas las cosas que hemos recibido y que otros han escrito. Entonces usted se da cuenta que Lucas tiene un propósito, no está escribiendo sin objetivo, sin propósito, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros vamos a predicar, tenemos que tener un propósito pensado, reflexionado, estudiado. Obviamente hay que orar, pero, y hay que depender del Espíritu, pero esta parte no quedamos liberados de hacer esa parte. ¿Ok? Por eso el conocimiento es importante. A veces pensamos que tener conocimiento riñe con la vida en el Espíritu. No, Jesús habló de conocer todo el tiempo, es decir, conoceréis la verdad. La verdad se conoce, se descubre, ¿ok? Jesús enseñaba para que la gente conociera, ¿ok? Así que el conocimiento es de Dios. De hecho, hay una relación entre amar y conocer en la Biblia. Entre más conocemos a más amamos, entre más amamos, más conocemos a Dios, ¿ok? Así que, ¿para qué predicas? Es lo primero que usted va a tener en mente, bien sea que usted es el pastor de una congregación, ¿para qué vamos a predicar este mes? ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué inquietudes estamos teniendo de parte del Señor y qué inquietudes estamos viendo en la comunidad? Y algunas clasificaciones generales de los propósitos del sermón. Está lo que se llama el sermón de proclamación, el querigma, o el sermón querigmático, que es la presentación clara y sencilla del Evangelio, con una aplicación a la necesidad de redención del ser humano. O sea, este es el sermón que empieza o comienza a dar respuesta a las inquietudes de esa salvación y esa buena nueva que el evangelio, la verdad de Dios enseña, y que son buenas nuevas porque es evangelio, que están implicando la salvación, la redención. ¿Ok? Y por eso entonces, ¿cómo hacemos esa aplicación? Siempre que usted habla del evangelio con una aplicación de salvación y redención, está dando un sermón carismático. ¿Ok? Está el sermón que es enseñanza. Ese es el de la didaje, ¿no? El que busca educar, el que busca dar formación, ¿ok? Así que usted puede dar un sermón más evangelístico, de igual manera dar un sermón más educativo, más didáctico, ¿ok? Tenemos también sermones pastorales que están tratando y están trabajando con los desafíos de la vida de iglesia y la pastoral. Acuérdense, no se queda enlazada solamente a la vida de iglesia, porque la iglesia es también un instrumento, es una herramienta. Así que la iglesia está en función de la comunidad donde existe. Yo tenía un pastor que decía, la iglesia no puede ser vista como una verruga en medio de la comunidad, como un cuerpo extraño, canceroso en medio de la comunidad. La iglesia es parte fundamental de la comunidad. Y ese pastor que era mentor mío, cuando iba a dar algún anuncio en medio de la comunidad, siempre decía, la iglesia de Dios en Turabo Gardens, que es donde está nuestra iglesia en Puerto Rico, en Cagua. Decía, la iglesia de Dios en Turabo Gardens, su iglesia, porque es la iglesia que está en la comunidad. ¿Ok? Y desde esa manera es un análisis, es un sermón pastoral que busca hacer un análisis de las crisis de vida que están afectando, impactando la comunidad que nos rodea, la crisis de vida psicológica, sociológica, entre otras, ¿no? Está lo económico, aún lo político incide, ¿no? La solución y ver la solución que ofrece la Biblia. ¿Qué dice la Biblia hacia esto? De hecho, esto en sí mismo es un bosquejo de sermón. ¿Ok?
Usted establece qué crisis hay en medio de nuestra comunidad, qué solución se está ofreciendo hacia eso y qué dice la Biblia. Y ya ahí tiene un bosquejo para un sermón. Pero esto hoy estamos mirando en las clasificaciones en esta parte, así que hay sermones clasificados como querigmáticos, sermones didácticos de didaje y sermones pastoral, eh, que entonces tienen una aplicación práctica a las crisis, a las soluciones, a la vida de la gente, a la lucha de la gente, ofreciendo soluciones desde la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos, ya estamos contestándonos el para qué, ¿no? El propósito. Podemos entonces, algunos propósitos generales, como ya mencionamos, que no se agotan a ellos, pero son los principales. Entonces, lo otro básico para usted preguntarse es, ¿cuál es la audiencia? ¿A quién le voy a predicar? ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante a la hora de preparar un sermón. Son preguntas que nos hacemos. A veces la gente, vuelvo, piensa que o espiritualiza demasiado, y eso no necesariamente es ser espiritual. Espiritualizan demasiado porque sienten que no hay nada más que hacer más que orar. ¿Ok? Orar, vuelvo, es importante, estudiar el texto bíblico es importante, pero hacerse estas preguntas son importantes a la hora de traer un mensaje, ¿no? Así que considere la audiencia a quién usted le va a hablar, ¿ok? Porque no es lo mismo si le voy a hablar a un grupo de ancianos, así le voy a hablar a un grupo de jóvenes, de niños, de mujeres, de hombres, ¿ok? Así que esa pregunta es sumamente importante. ¿A quién le voy a hablar? ¿Eh? De hecho, te puede usar el mismo texto bíblico para predicar en diferentes momentos y en diferentes audiencias. Por ejemplo, te puede usar el Salmo 23 para hablarle a un grupo de personas ancianas, pero también puede usar el Salmo 23 para hablar en un funeral. ¿Ok? También puede usar el Salmo 23 para hablarle a un grupo de jóvenes. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? ¿Eh? Así que, ¿a quién le voy a hablar? ¿Qué necesidades tiene la audiencia? Siempre que vaya a predicar, conéctese con las necesidades. Siempre hágase esa pregunta. ¿Ok? La palabra del Señor es proclamada para dar respuestas. ¿Ok? Y respuestas a las necesidades de las personas. Si usted mira en la Sagrada Escritura, la forma en que Jesús ministraba, Jesús siempre que veía una necesidad no la pasaba por alto. Él se involucraba, incluso aunque no lo invitaran. Él está con los discípulos, está pasando una mujer con el féretro de su hijo y nadie le pregunta nada. De hecho, la mujer no está orando, ni se da cuenta ni siquiera que él está allí, ni le pide consuelo. Y Jesús detiene el féretro, toca al joven y lo levanta y lo resucita. ¿Okay? Qué buenas son esas intromisiones de nuestro Señor Jesús, ¿no? Así que ese evento, ¿no? Nos damos cuenta que esa necesidad que está teniendo la gente alrededor nuestra son aportes a movernos a la preparación de ese sermón, ¿ok? Un sermón que no toca las necesidades humanas, le falta sustancia, le falta sustancia. Esta otra pregunta es importante. ¿Qué eventos significativos recientemente han experimentado? ¿Ok? La gente o esa audiencia a la que usted le va a predicar. ¿Ok? Eh, Le invitan a predicar a una iglesia y es una instalación de un pastor. Pues eso es un evento significativo. La iglesia ha experimentado ponerse de acuerdo para tener un nuevo pastor en la iglesia. ¿Ok? Pues eso
Eso, desde ahí también, eso es importante. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué cosas significativas o eventos significativos están sucediendo en su comunidad? Hubo un desastre natural, un huracán, un terremoto, un conflicto bélico, ¿ok? Hubo una tragedia en la comunidad. La iglesia puede predicar y dar palabra que dé aliento en medio de esas situaciones. ¿Y qué eventos significativos recientemente han experimentado la vida de esa audiencia? Las etapas de vida, ¿en qué etapa de vida está esa audiencia? Como les mencioné ahorita, son ancianos, son jóvenes, son niños, son eh, adultos jóvenes, son adultos jóvenes que van a entrar a la universidad o están en la universidad, son adultos jóvenes casados con hijos, son adultos que ya sus hijos, como llaman el nido vacío, ya sus hijos son grandes y solamente ya viven la pareja, ¿no? Esas etapas de vida, vida individual, vida familiar, son etapas de vida, ¿no? Es un grupo ¿ok? Todas esas preguntas háganselas. ¿Quién es la audiencia? ¿Ok? Eh, ¿Qué intereses o qué encaran que diferentes conflictos? O sea, esta audiencia tiene intereses particulares, quieren desarrollar proyectos de vida, de vida de familia, de vida de comunidad. ¿Qué diferencia a diferentes conflictos están encarando como familia, como, como comunidad? ¿Ok? Una cosa son las necesidades, otros son los desafíos y los conflictos que enfrentan. ¿Ok? Así que un solo conflicto puede generar muchas necesidades. ¿Ok? Así que bueno mirar en la audiencia todo este aspecto. Y algo que quiero puntualizar es lo que hoy nos está sucediendo con los medios, ¿no? Las redes. Esta audiencia es presencial, la vamos a tener presente. Es una audiencia virtual, así como esta clase ahora, ¿ok? Es una audiencia híbrida donde usted tiene gente al frente, pero también se está transmitiendo lo que usted está predicando, ¿ok? Y esto es bien importante porque no es lo mismo un sermón que yo dé a una iglesia local a un sermón que se esté transmitiendo. Yo tengo que tener unas consideraciones del foro público en las redes. Nosotros tenemos que tener un montón de consideraciones, ¿ok? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? A veces hay comentarios que la congregación entiende y conoce, pero los de afuera no conocen y los pueden malentender, malinterpretar. ¿Ok? Este, hasta bromas, usted puede decir, aquí en Puerto Rico una pastora, eh, a veces la gente bromeando, entre broma y en serio, cuando está molesto, usa la expresión, ay, yo estoy hoy que mato a cualquiera. ¿No? Y a lo mejor entre amigos, amistades, no se toma algo, pero cuando usted lo hace desde un púlpito y ese púlpito está siendo transmitido, la frase quedó pesada, ¿ok? Y esas son consideraciones que usted tiene que tener presente, ¿no? Este, cosas que usted pueda decir que estén documentadas, ¿ok? O sea, cuando usted tiene una audiencia de frente, las personas ahora tienen acceso a las redes y van a googlearlo todo. Y usted tiene que tener eso en mente. Por ejemplo, hay una anécdota que se utiliza mucho
del águila que sube y golpea su pico, busca una peña alta y golpea su pico y golpea su cuerpo y se despoja de sus plumas y se rompe su pico para que le crezca un nuevo pico y nuevas alas. En una ocasión un pastor en consejería le estaba compartiendo eso a un aconsejado y el aconsejado era estudioso de la biología. Y él le dice, pastor, eso no pasa en los águilas. Eh, no sucede así. O sea, los águilas no mudan sus plumas así como usted lo describe, ni rompe su pico, no pasa. Entonces a veces damos cosas por ciertas que no tienen fundamento ni histórico, ni científico, este, eh, sin corroborar la fuente. Y eso lo tenemos que tener cuidado cuando tenemos una audiencia de frente y más si es virtual, porque pueden buscar la información y ahí mismo publica lo que está diciendo el pastor, no tiene base científica o histórica o sociológica o psicológica. A veces yo aparte de ser pastor, soy psicólogo, a veces oigo pastores diciendo aspectos, no, porque la psicología dice, no lo dice la psicología lo que está diciendo. De hecho, en una ocasión alguien escribió, se está enseñando la psicología a la gente para que los púlpitos, para que manipulen. Y yo le digo, si hay que a veces decimos sin corroborarla, sin un fundamento, tenemos que considerar siempre que la audiencia puede ser experta en ese tema. ¿Ok? Podemos tener gente que conozca ese tema que nosotros estamos citando. Y entonces no hicimos un buen estudio acerca del tema que estamos trabajando o los elementos que vamos a utilizar en el tema. ¿Ok? Así que siempre que usted prepare un sermón, aparte de propósitos, empiece entonces a considerar la audiencia. ¿A quién le va usted a hablar? Entonces, cuando miramos ya la preparación del sermón, básico, una vez ya usted tiene propósito, ¿para qué voy a predicar? Tiene la audiencia definida, pues entonces que usted empieza a determinar el tema. ¿Ok? Y el tema es de qué voy a hablar. Fíjate que el propósito es para qué voy a hablar. La audiencia es a quién voy a hablar. El tema es de qué les voy a hablar. ¿Ok? Y ese tema, entonces, se deriva del propósito, porque una vez ya yo sé para qué voy a predicar para evangelizar, voy a predicar para educar, voy a predicar eh, de un enfoque pastoral, pues entonces de ahí empieza a derivar el tema, ¿ok? De ahí lo extraigo y obtenemos temas desde una buena interpretación bíblica. De que voy a hablarles un poco de esto. Mire, uno de los grandes desafíos que tenemos hoy como iglesia es que nos estamos acostumbrando más al Dios me dijo que al Dios dice de la Biblia. Entonces somos poco estudiosos aún de la Biblia, pero predicamos citando textos bíblicos y basándonos en el Dios me dijo, pero no mirando lo que Dios dice. ¿Ok? Entonces nos estamos distanciando de una de las fuentes principales de la revelación que la teología nos apunta y es la misma Biblia. Entonces, construir sermones sin conocer Biblia, incluso interpretar el texto bíblico basado es que yo empecé a leer este texto bíblico y Dios me dijo, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿ok? No. Cuando yo estudio el texto bíblico, yo protejo el texto bíblico de mí.
Y yo voy a buscar que el texto me diga a mí, no que yo le diga al texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el texto bíblico? ¿Qué me enseña de lo que trata el tema del texto bíblico? ¿Qué yo puedo entender y desprender, ¿no? Eh, a veces con esto de buscar este tipo de revelación, nos desvirtuamos, nos desenfocamos de tal manera que estamos cada vez buscando algo nuevo, una nueva revelación. Y curiosamente Jesús le decía a los discípulos, el Espíritu Santo de Dios les va a recordar toda verdad. La gente quiere nuevas revelaciones y el Espíritu lo que está recordando las revelaciones ya dadas y dadas en la Escritura. El apóstol Pablo es interesante porque él habla de una experiencia que experimentó que fue tan, tan significativa que él mismo dice que vio cosas indecibles. Él no podía precisar si fue en cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Ok? Y es interesante porque aunque él tuvo esa experiencia, él lo primero que nos enseña es que esa no es la experiencia común de todo el tiempo, en todas las veces. O sea, Pablo no venía a la iglesia y les decía, hoy tuvo otra experiencia más igual que esa. No, no, eso es una en un montón de cosas que Pablo vivió, ¿no? Pero ese tipo de experiencia fue muy exclusiva, muy única y a veces la gente busca todas estas experiencias como que fueran lo más común. Y Pablo, que tenía ese tipo de experiencia y ese tipo de acercamiento, y de hecho él decía, no me voy a gloriar de esta experiencia porque esto es exclusivo, es único y yo no me lo merecía, así que no me voy a gloriar. Pero lo que eh, yo escuché, ok, parece que me frisé, o ustedes se frizaron, o nos frizamos juntos. Y yo estuve hablando no sé por cuánto tiempo solo. No, estamos profundamente concentrados. Sí, 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 yo decía, estos hermanos son bien espirituales, ni los veo. Ok, hermanos míos, alguien voluntario, levante la mano y póngame al día qué fue lo último que escucharon de mí. Que no sea el saludo. Buenas noches, hermano, estamos para... ¿Qué fue lo último que escucharon? Hermano Omar, ¿qué fue lo último que escuchaste? ¿O te dormiste? No, yo estuve apuntando aquí lo que estaba puesto en la vía positiva. Creo que la consideración de los diferentes asuntos. Audiencia. Es que sí, Lo de porque es que la... se iba de momento, se frizaba y no se escuchaba mucho. No sé si es el Ok. internet mío o el de allá, y no escuchaba bien todo lo que se estaba hablando. Creo que estaba enfatizando el tema de Dios dice y la diferencia de Dios me dijo. Ok. Exactamente, ahí Ok. estaba. En esa parte Dejemos que el estaba. Ok. texto me diga a mí lo que yo al texto. Eso fue la última. Sí, ahí mismo Ok. estaba, pastor. Pastor Marco, usted estaba hablando sobre el ejemplo del apóstol Pablo, de la revelación que él tuvo. Ok. Hasta ahí yo llegué a escuchar. Ahí llegaste. Ok, perfecto. Pues Hasta déjeme ahí retomar sí. y seguimos. Yo pensaba que ya yo estaba orando para terminar la clase. No. Ok. Mire, vuelvo. Es que yo quiero hacer énfasis en la parte que nos toca de preparación. Y a veces con el Dios me dijo, podemos estar evadiendo responsabilidad. Y le estamos dando mucho énfasis al Dios me dijo que al Dios dice de la escritura. ¿Ok? Y yo pienso que el mismo apóstol Pablo que tuvo esta revelación muy significativa,
nunca dejó de estudiar la escritura, nunca dijo, esta es la clave para que ustedes tengan una profundidad de conocimiento. De hecho, él menciona ese evento como uno en toda su vida. Usted no ve que él, en Romanos, él habla de esto en Corintios, pero él no lo ve que habla en Gálatas, en Romanos, en ninguna de las otras epístolas le está mencionando esto. Y a pesar de que es un evento que vamos, no se haga, todo el mundo lo quisiera, todo el mundo quisiera tener un momento así, pero Pablo lo que está indicando, esta no es la norma, la clave para sacar buenos mensajes y tener una profundidad de conocimiento de las cosas de Dios es estudiando la escritura, ¿ok? Es empapándonos de la palabra del Señor. Entonces a veces buscamos nuevas revelaciones y queremos algo, una nueva revelación, y a veces yo oigo personas decir, no, porque yo les traigo hoy una nueva revelación. Y el Evangelio de Juan nos recuerda que el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, y la manera en que lo hace es, decía Jesús, el Espíritu Santo les recordará lo que les he dicho. No les da una nueva revelación, nos invita a recordar lo que ya se nos ha dicho en la revelación, que es la palabra, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿ok? No vaya a ser que yo, leyendo el texto bíblico, quiera decirle al texto bíblico lo que tiene que decir. Y lo espiritualizo diciendo, que el Dios me dijo. No, tenemos que ser humildes. El Espíritu Santo, la espada del Espíritu es la palabra. Y no podemos separar la palabra del Espíritu. Y la palabra de Dios es fundamental. Pienso que hay poca revelación si hay poco estudio y profundidad de la Sagrada Escritura. ¿Okay? Tenga eso presente. Así que en ese aspecto, cuando entonces usted estudia el texto bíblico y hace una interpretación bíblica adecuada del texto, usa todas las herramientas posibles, aprende a usar diccionario, aprende a usar comentarios bíblicos, aprende a usar concordancia, aprende a ver qué dice el texto, y yo les voy a dar una de las clases de algunas preguntas interesantes que podemos hacer a la hora de analizar el texto. Pero de golpe esto, básicamente el énfasis que quiero hacer esta noche es, más allá de decirle el cómo, decirle la importancia de el estudio de la palabra. Un predicador que no estudia la Biblia, ¿de qué va a hablar? No tiene de qué hablar. ¿Okay? Situaciones o problemáticas actuales, usted puede sacar temas de ahí. ¿Qué problemáticas hay? ¿Y qué dice la Biblia? Ahora mismo con los retos de migración en los Estados Unidos, ¿qué dice la Biblia? Mire, cuando uno lo mira, se da cuenta que la Biblia habla de etapa a etapa de la migración. De hecho, en el Apocalipsis, en el Génesis hubo una migración. Sale Adán y Eva del Edén. ¿Ok? Acompañados por Dios, el Dios de salvación. Dios los acompañó. Los sacó, pero los acompañó. En el Apocalipsis estamos migrando a cielo nuevo y tierra nueva. Desde el Génesis, Apocalipsis, los héroes bíblicos, todos son migrantes. Hay muchos migrantes en la Biblia. Así que, ¿cómo entonces de las situaciones o problemáticas actuales o retos que están teniendo las personas, miramos esos textos de esos migrantes y qué respuesta entonces le damos desde lo que dice entonces la Escritura a esas problemáticas? Considere la diferencia entre un asunto y un tema. Cuando usted está estudiando un texto bíblico, el asunto es de qué trata el pasaje bíblico. El tema, te puede sacar muchos temas de ese asunto. Usted lee el relato de la mujer del flujo de sangre. ¿De qué trata? ¿Cuál es el asunto? Una mujer con una enfermedad que lleva muchos años padeciéndola y está tratando de acercarse a Jesús para tocar su manto
porque ella está convencida que al tocar el manto puede ser sanada. Ahí está, tenemos el asunto, lo que nos dice que está pasando en el texto. Ahora, ¿qué temas tenemos ahí? ¿Ok? Perseverar a pesar de los obstáculos, eso puede ser un tema. Si yo le estoy hablando a un grupo de jóvenes que son graduados, o se están graduando, y yo quiero hablarle del esfuerzo que hay que tener al desarrollar, al enfrentar la vida, pues mira, a lo mejor este texto lo puedo utilizar para decirle, mira, para alcanzar la bendición tenemos que superar obstáculos y caminar y esforzarnos. Ahora, si le estoy hablando a un grupo de mujeres, le puedo decir, aquí va una mujer sola, anónima, sin nadie que les ayude, ni un hombre que le favorezca para decir permiso que ella necesita. Así que tenemos una mujer anónima sola que arrebató la bendición porque llegó y tocó el manto de Jesús. Y Jesús se dio cuenta. Eso es otro tema. Cuando Jesús se da cuenta que tú y yo le tocamos. ¿Ok? O sea, fíjense cómo de un mismo pasaje podemos seguir sacando temas bíblicos. Ahora, una cosa es el asunto es de qué nos habla el relato bíblico, otra cosa es el tema, que pueden ser varios, ¿ok? Por eso, algo básico cuando usted está preparando un sermón es, mire, tenga lápiz y papel, lee el texto bíblico y pregúntese qué temas me surgen en plural, qué temas, y empiece a anotarlo. Posiblemente no va a predicar de todos esos temas a la vez, ¿ok? Usted tiene que delimitar, que ahí es lo que viene delimitar. Cuando decimos delimitar es hágalo pequeño, ¿ok? No lo haga tan general tampoco, ¿ok? Pues voy a hablar de la sanidad. ¿Qué de la sanidad? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se ministra? Esos son temas diferentes, ¿ok? Delimítelo. ¿Ok? Sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física, sanidad comunitaria, sanidad familiar, sanidad en amistades, en relaciones. ¿Me sigue? Entonces, ¿ves cómo tenemos que delimitar? Entonces, eso es lo interesante porque fíjense todos los temas que hemos mencionado. Entonces, cuando usted delimita, se da cuenta que puede tener varios temas. Si usted es pastor, pastora, líder, pues usted puede hacer una serie de sermones, ¿ok? Y en este mes vamos a hablar de la sanidad y vamos a hablar de la sanidad espiritual. Un domingo predica sobre la sanidad física, otro domingo predica sobre la sanidad emocional, otro domingo predica sobre la sanidad en la familia. ¿Se fijan? Entonces usted va teniendo una serie de sermones, ¿ok? Y de esa manera, enlaza, de hecho, estratégicamente, cuando usted reselecciona temas y hace series, esto es como hacen los Netflix, que te ponen una serie de televisión y la gente quiere ver el otro capítulo, ¿ok? Si usted trajo un sermón bien organizado, bien preparado y provocó inquietud y transformación en la audiencia quiere la segunda parte, ¿ok? Y si usted lo está haciendo en serie, lo anuncia, ¿ok? Pues entonces capta la audiencia y provoca que la gente vaya a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Lo otro también es que considere que en el año en un año, el año natural, ¿no? El que vivimos en nuestras iglesias, hay sus momentos donde tenemos más audiencia y hay momentos donde tenemos menos audiencia. ¿Ok? Por ejemplo, en épocas de veranos, mucha gente de nuestra iglesia se mueve de vacaciones. Así que junio y julio son meses que tienden a ser de menos asistencia. Pues posiblemente esos meses sean buenos para dar temas
de interés particular a la gente de la iglesia local. ¿Ok? Son temas que pueden ser más didácticos. ¿Ok? Con un propósito de mayor enseñanza, para hablar de vida de iglesia, de vida de fe, porque posiblemente la gente que llega son gente de la iglesia, de los más comprometidos. Ahora, a diferencia, por ejemplo, a veces en el nuevo año llegan gente nueva, pues ahí sería bueno que podamos poner un sermón evangelístico, ¿ok? O una serie de sermones evangelísticos. Vamos, no sé si pasa allá en sus lugares, pero aquí en Puerto Rico la Semana Santa se nos llena las iglesias evangélicas y católicas, ¿no? Siempre se llena, la tradición la mueven a eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que proclamar y aprovechar. Si yo sé que voy a tener una audiencia de visita bastante numerable en nuestra congregación en esa semana, pues todos los sermones yo voy a tratar de provocar que sean evangelísticos, carismáticos, ¿ok? Para de esa forma poder impactar desde el sermón. O sea, ¿qué estoy haciendo? Lo que le estoy sugiriendo es mire a través del año el comportamiento de la asistencia a la congregación, al templo, porque eso le puede dar una noción también de la audiencia a la que usted está predicando. Y a base de eso usted puede preparar unos muy buenos sermones en serie para impactar y predicar acerca de esos temas de interés a esa audiencia. ¿Ok? Ok, hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. Vamos a hacer un ejercicio simple y sencillo. Yo les pedí a ustedes que pusieran o subieran un texto del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Verdad que sí? ¿Ok? Piensen en el texto del Antiguo Testamento. ¿Lo tienen ya en la mente? Era de su favorito. Piensen en un tema de ese texto. No todos a la vez. Bendiciones, hermano. Acabo de entrar. Buenas noches. Amén. No sé de qué me perdí. Bendiciones, Ale. ¿Cómo te perdiste de la gran bendición que dimos? Básicamente hemos estado hablando de lo que es propósito para predicar, la audiencia y el tema. Y ahora, basado en el texto que yo les pedí que dieran en la primera clase, ¿qué tema les surge? Piensen en ese texto. Por ejemplo, yo agarré un tema no era mi favorito, pero sí, Ajá, miré un tema de Isaías cuando hacía la profecía de que iban a ser en Belén, que iban a ser el Cristo. Y ajá, luego miré en Mateo cuando cuando nació en un pesebre, y luego miro no sé si no recuerdo mal, en Filipenses, que habla de que Dios no escatimó siendo Dios y se hizo conforme a ujú. humano. Sí, Entonces logro ver la humildad de parte de nuestro Señor Jesucristo, que aun siendo rey, aun siendo Dios, no escatimó en ser Dios para igual a ser Dios. hombre. O sea, Ujú. la Ok. humildad es Y algo. ese es el tema basado en esos tres textos, ¿no? En la Sí, relación de esos tres textos. Perfecto, sí, perfecto. Y de hecho lo estás delimitando al decir la humildad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Ok? Porque estás hablando de la humildad de Jesús.
Tú puedes también hablar de la humildad que los pastores, aleluya, deben tener. Aleluya. ¿Ok? O de la humildad que nos enseña Jesús, ¿no? Entonces, te das cuenta que ese es el ejercicio que quiero que hagan, ¿ok? Tengo a José, hermano José Jorge, tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Bueno, en Bendiciones, mi este hermano. caso, yo elegí del Nuevo Testamento Isaías 40:31. ¿Ok? Lo elegí porque es un texto que me hace tener los pies sobre la tierra, en el cual Ajá. yo sé que yo no soy suficiente, porque no puedo solo y que mi fuerza proviene de Dios, tanto mi Ajá. fuerza como la esperanza, y que a ¿Ok? través de su espíritu eso me fortalece, pero que obviamente no es por mí, sino es por Él. ¿Ok? Y a base de eso, si fueras a decirme, si yo te digo, José Jorge, vas a predicar de eso, de ese pasaje, ¿cuál es el tema? La esperanza, para La mí sería la esperanza. esperanza. Ok, perfecto. Y ese es uno de los que puedes tener. Así ¿Ves? es. Si miras, quizás puedas descubrir otros más, incluso de lo que mencionaste. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que empiecen a hacer. Fíjense cómo cuando nos paramos de frente al texto, empezamos a analizar eso mismo. Me gusta este texto por esto, veo esto. ¿Qué temas me surgen? Y ahorita el hermano Alex nos habla de humildad, ahora el hermano José Jorge de esperanza. ¿Ok? Tengo el hermano Omar con la mano levantada y el hermano Eduardo. Adelante, Omar. Ok, yo escogí el Salmo 38:8, 34:8, perdóname. Gustad y ver que Ajá. es bueno Jehová y dichoso el hombre que confía en él. Ahí yo puedo ver que es la bondad del Señor con nosotros. Y pues lo escogí porque en verdad que cuando uno prueba algo por primera vez, uno se queda y sigue gustando y buscando más de la presencia del Señor. Y escogí también en Efesios 6:10, lo que fortalece en el Señor nuestra fuerza, tomamos toda la armadura de Cristo. Yo lo combiné con esas dos cosas porque pues la bondad del Señor y la tomada la armadura de Cristo nos da la fortaleza. Ok, ¿cuál es el tema? Si te digo, Omar, predícame de eso en mi iglesia, ¿qué tema escoges de eso? Nuestras Y dijiste debilidades, muchos, ¿la nuestras qué? debilidades, Nuestras debilidades, hablaste también de nuestra de la bondad fortaleza, de ¿te Dios, fijas? de la De bondad. la bondad de Dios, ¿te das cuenta? Y ahí hay tres temas, ¿se fijan? ¿Ok? Hermano Eduardo, adelante. A ver, por ahí. ¿Cómo están? Bendiciones, mi Ah, hermano, bendiciones. amén, igualmente. Eh, yo escogí mi favorito. Póngale cuidado, ese es mi favorito del Antiguo Testamento. Porque cuando uno está leyendo un montón de genealogía, Ajá. el historiador para un momentico y dice, hey, un momentico, concéntrese en Jabes. Y cuando habla de Ajá. Jabes, dice, fue más ilustre que sus hermanos. Y luego dice, y Jabes invocó al Dios de Israel. Y al final dice, y Dios le concedió todo lo que pedía. Ujú. Y es básica, es una oración que Javes hace, es básica. Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y, ay, se me olvidó, y que no padezca aflicción. Y que no padezca aflicción. Y que no ¿Ok? padezca aflicción. Y eso es tan interesante que yo podría colocarle el nombre de la predica. Recompensa grande, oración pequeña. Porque Excelente. eso es tan Ajá. eso es tan chiquitico y eso el Ajá. historiador viene y nos dice, mire, que este es hijo de este, que este es sobrino Ujú. de este, y Javes pasó esto y esto, y sigue como si no hubiera pasado nada. Y ahí es cuando Sí, uno sí, dice, y ahí sí. es cuando uno dice, ay, si Javes pudo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y yo creo que Claro. Claro. muchas veces a nosotros como seres humanos, se nos ha enseñado que tenemos que tener así una teología grande al momento de orar y que tenemos que hablar en 1000 lenguas para que Dios Ujú. nos escuche Ajá. y se nos olvida que la comunión es ahí, poquita, desde el corazón y Dios nos escucha. Amén. Sí, muy bien, muy bueno. Me gustó ese tema.
recompensa grande con oración pequeña. ¿Ok? Así que ahí, anoten esos temas. Anoten esos temas que nos van a seguir todas las clases. ¿Ok? Así que excelente, hermano. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más se atreve? Bueno, yo Hágalo. por Dime. aquí, Fran, salud. Adelante, hermano Frank. En relación al Nuevo Testamento, tomé la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo, dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, ¿verdad? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Creo que Pablo está dando un consejo a su discípulo Timoteo allí y a la misma vez está aclarando cuál es una de las funciones de la iglesia. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Yo creo que el tema, allí la audiencia, o sea, es directamente a la iglesia y el tema pudiera ser eh, este, eh, lo que le está diciendo a Pablo es cómo debe conducirse, y entonces el tema pudiera ser característica de un cristiano o cómo se debe conducir un cristiano. Claro, o las características, y que me gusta lo que estás haciendo, Frank, pues estás produciéndolo ahí mismo, ¿no? Y esto es lo que yo quiero que hagan, ¿no? Fíjate que va bien, ¿no? Características de un cristiano, pero acuérdate, estás hablándole a la iglesia, le está hablando Pablo a la iglesia, te llaman o te invitan para predicar una iglesia, pues puedes ponerlo así, características de una iglesia. ¿Ok? O característica principal, columna y baluarte de la verdad. ¿Ok? ¿Te fijas? Entonces, eso precisamente es el ejercicio que quiero que empiecen a hacer. ¿Ok? De ahora en adelante, cada vez que lean un texto o en la iglesia, estén en la iglesia y lean la palabra, pregúntense, oh, ¿qué tema veo aquí? ¿Ok? Y hagan ese ejercicio como lo hizo hermano Frank, como lo han hecho los que han participado, ¿no? Empiecen a mirar de qué habla el asunto, de qué habla el texto, de a quién le habla. Entonces, si yo le voy a hablar a una audiencia parecida a la iglesia, ¿cuál pudiera ser el tema? ¿Ok? Características de un cristiano, características de una iglesia. Y según el texto, entonces, ¿cuáles son? Y eso, ahí ya eso lo vamos a ver cuando hablemos de los puntos principales. Pero ahora lo que quiero es que miren el tema. ¿Ok? Así que la discusión, el foro de discusión esta semana se lo adelanto. De esos textos bíblicos suyos, excepto el tema que dijeron hoy, me van a decir 3 temas, tanto del pasaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Porque yo quiero que se den cuenta que cada texto es fecundo. Cada texto le va a seguir dando temas. Y a lo mejor los temas que hoy predicó, ya mañana tiene otros temas, por otras circunstancias. ¿Ok? Y eso es lo que quiero un predicador se mantiene en ese diálogo, vamos a decir así, escarbando, buscando temas de la palabra de Dios. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios. Muy bien ahí. Ok, voy a pasar lista. Voy a mencionar los que estuvieron en la clase pasada. Si no me contesta, si no llamo a alguien, pues me dice luego, pastor, no me llamo. ¿Okay? Génesis Mercedesburgo, no la estoy viendo. ¿Okay? Ya estuvo con nosotros la vez pasada, no la veo ahora. Wendy de Jesús. Wendy. Ella escribió que no pudo estar en la clase y que lo iba a ver grabado. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Gracias. Rigoberto está por aquí. Yamilexa Hernán. Lo dije bien. Yamilexa. Doctor Marcos, buenas noches. Lo que escribió la compañera Wendy también
confirmó la compañera Génesis que tampoco iba a asistir y ellos querían saber Ok. cuál es la validación para su asistencia de hoy. Sí, en ese caso los son responsables de ver la grabación y a base de la grabación, entonces pueden contestar la discusión, la próxima discusión y el quiz que tenemos esta semana, ¿ok? Que es la prueba corta, ¿ok? Así que la primera clase y esta clase ahora, de esas dos clases vamos a basar la primera prueba corta, ¿ok? Y la foro de discusión, pues entonces que los respondan. Siempre que usted no pueda entrar aquí en vivo, recuerde, las clases yo las subo en la grabación, así que puede ver la grabación y hacer las tareas correspondientes. ¿Ok? En ese aspecto, pues no hay problema. Básicamente, esta asistencia ahora es importante para saber quiénes están ya participando y si hay alguien que no ha podido entrar, que entonces podamos darle seguimiento y poderle ayudar. ¿Okay? Pero qué bueno, hermana, que me da esa aclaración de tanto de la hermana Génesis y lo que menciona el hermano Omar de Wendy's. ¿Ok? Juan José está por aquí, Saraí Lozano está por ahí, Fernando Daniel está por ahí. Fernando Daniel yo lo vi, sí, ¿verdad? Sí, está por ahí. McDonald's, Acá arriba, sí, McDonald's, lo veo acá arriba. ¿Ok? aquí estoy. Sí, ya te vi, mi hermano. José Mancilla Dubón. Acá estoy. Estás acá. Ok, entonces es José, que yo te digo José Jorge. Ok, José Jorge, está por ahí. Raúl Melo lo vi por aquí. Yacer Rafael no lo veo, ¿no? Ok. Omar está por aquí, Eduardo Quintero también lo vi, hermano Reynoso lo veo por aquí. Alexander entró acá. Agustín Rusac. No lo veo. No. Liliana Mariela está por aquí. Había allí, sí, la hermana Liliana, ok. Presente. Hermano Frank está por ahí también. Ok. Alguien que no haya llamado. Alguien que no Yaruani. haya. ¿Me habló alguien? Sí, Yaruani Sí, Reynoso. sí, lo mencioné, te vi. Januari Reynoso. Ok, Sí, perdón. sí, no te preocupes, no te preocupes. Es mejor decirlo por si acaso. Ok, los demás, a todos los que están acá, los he llamado. Ok, perfecto. Miren, tuve un inconveniente con la discusión, la primera discusión. Mi interés siempre que pongo una discusión es dejarlas hasta el último miércoles de la última clase que vamos a tener. Ok, así que por alguna razón, algo hice que me cerró, me cerró la discusión al segundo día. El Canva se puso muy estricto, pero yo siempre me voy a asegurar de que la ponga hasta el 25, me parece que es la última clase. Hasta ahí tienen para hacerla, mis amados hermanos. Luego de eso se cierra el arca, no hay oportunidad, ¿ok? Aunque toque la puerta, no va a abrirse, ¿ok? Ya no está en mis manos, ¿ok? Pastor, pero Ajá, la de adelante. esta semana, cuando abrió, lo dejaste solamente 24 horas y cerró el otro día rápido. Sí, eso fue lo Me que me puso di cuenta. deficiencia, Sí, me sí, dijo sí, que... sí. Sí, pero no, tranquilo, no se preocupen porque como quiera yo les acredito la puntuación. Sé que algunos no pudieron hacerla, pero ya lo arreglé. O sea, tuve la asistencia de mi amada esposa, que es mucho más tecnológica que yo, y ella me dijo, mira, dale aquí, y mire, la mano santa de mi esposa me ayudó a arreglar eso. Así que ya puede subir, puede entrar a la discusión y contestar, ¿ok? Algunos me lo enviaron por correo electrónico, fantástico, pero, y me van a disculpar, les voy a pedir que lo pongan le dan copy paste y lo ponen en la discusión, porque ahí automáticamente el sistema le acredita los puntos de
de la participación, ¿ok? Y ahí entonces queda registrado. Así que Una si usted- pregunta, pastor. ¿Este Ajá. libro es lo de la clase o no? Sí, ese es uno de ellos. Ese es el de Ok. Orlando Costa. Sí, ese Ok. es muy bueno. Ese libro es muy bueno. Ok. Ok, si usted me lo envió, vuelvo por correo electrónico, por favor, póngalo en el Canvas. Póngalo en el Canvas. ¿Ok? Y la segunda discusión, esa sí la puse para el 25, no deben tener problema, está abierta hasta el fin de los tiempos de este curso. Así que este curso tiene una escatología hasta el fin de ese tiempo. ¿Ok? ¿Qué otro pendiente también? Tan pronto suba la prueba corta, les voy a enviar en el chat. Todos los que están aquí están conectados al chat, ¿no? Al grupo del CBT en el chat. Perfecto. Esté pendiente porque ahí yo les aviso, está en el Canvas. ¿Ok? Yo no, a mí no me han Enlace. integrado al ¿Perdón? grupo. No me han ¿Perdón? integrado al grupo de WhatsApp. ¿No te han integrado al grupo? No. No, ok, yo le menciono al hermano Agustín que falta tú de que te integre. ¿Ok? Bueno, gracias. Sí, cómo no. Pero vuelvo, ahí les voy a comunicar para que puedan saber que ya la prueba corta está. Claro, déjenme aclarar, el chat es una herramienta que estamos utilizando y es una gran bendición, pero no sustituye el que usted entre al Canvas. ¿Ok? Eso es una cortesía mía que yo le voy a avisar por el chat, pero si usted no entra al Canvas y de golpe yo no pude avisar en el chat algo, no me diga, pastor, pero no lo dijo en el chat, ¿no? El chat es secundario, la prioridad y con la que yo me baso es lo que se pone en el Canvas, ¿ok? Y quiero tener eso claro para que no haya malos entendidos. Pero, vuelvo, cómo funciona, yo les voy a avisar, ya está la prueba corta para que ustedes entren y la hagan. ¿Ok? ¿Qué más les digo en ese aspecto? Siempre pendiente a los anuncios. También la prueba corta igual, aplica la misma, va a estar hasta el 25 de junio. Luego de ahí no hay oportunidad. Así que yo les sugiero que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Mire, son pruebas cortas, las discusiones son cortitas. Si usted las va haciendo al momento, va practicando lo que estamos haciendo. Y debes todo, ¿ok? Y no quiero que sufran penalidades por eso. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios, mis amados. Profesor, una consulta. Sí, adelante, hermano mío. ¿Usted qué opina de, alguna vez yo llevé una capacitación breve sobre ese método que se llama inductivo, pero siempre Ajá. me quedó la duda, el método inductivo de estudio bíblico, ¿no? ¿Lo escuchó? Sí, ¿A qué me sí, refiero? Ya. Lo sí. puntual es para predicar ese método, ¿usted cómo ve? ¿Recomienda? ¿O básicamente es para enseñar? Porque yo pienso que debe haber varios métodos, pero como es el único que yo pude alguna vez llevar para Ujú. predicación, no sé si eh, bueno, no sé si es Mira, bueno, por así decirlo. sí, mira, acuérdate que lo inductivo o deductivo, que es lo contrario, ambos son estrategias de acercamiento al texto, ¿ok? Igual que hay muchos acercamientos, lo que llaman acercamientos de interpretación bíblica o acercamientos hermenéuticos. Por ejemplo, yo puedo hacer una lectura de un texto bíblico desde la perspectiva latinoamericana, que es muy distinta a la que pudiera ser un hermano nuestro de nuestras iglesias americanas, ¿ok? De habla inglés, ¿ok? Entonces, son acercamientos. Una cosa es el estudio. Yo puedo hacer un estudio inductivo, deductivo, expositivo, un estudio para hacer un sermón expositivo. Ahora, ¿qué es lo que me va a determinar cómo hago incluso ese estudio? Es la audiencia, ¿ok?
Entonces, el sermón es una herramienta educativa, pero tiene muchas limitaciones porque es un monólogo. Nosotros, pues, obviamente en la comunidad nuestra la gente afirma, dice amén, expresa, ¿no? Y uno tiene más o menos, pero eso no quiere decir que están comprendiendo o que están entendiendo todo y están de acuerdo. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilizo cualquier estrategia, yo estoy pensando en la audiencia. ¿Ok? Si la audiencia es son creyentes nuevos, quizás un estudio de la palabra muy profundo los puede confundir. ¿Ok? Yo entonces tengo que dar leche, ¿no? Luego de vianda. ¿Me sigue? Entonces yo pienso que la clave, toda metodología es buena si logras extraer una verdad bíblica y te da temas. La clave está en, bueno, ¿para qué predicas? ¿Cuál es la audiencia? ¿Ok? Ok, profesor. Ok, gracias. Y de a base de eso, entonces organizas el sermón. ¿Ok? No sé si Amén. contesté tu pregunta, hermano mío. Sí, está bien. Gracias, Ok, profesor. cómo no, cómo no. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok, mis amados, vamos a dejarlo ahí por hoy. No se me angustien, los veo tristes cuando dije eso. La clase termina. Vamos entonces a terminar con un momento de oración para despedirnos, ¿ok? Hermano Danny McDonald, ¿nos puede despedir en oración? Recuerde abrir el micrófono para escuchar su oración. No te escuchamos. No logro, hermano. Perdón, mi micrófono no lo podía desactivar. No se preocupe. Padre bendito, muchas Amén. gracias, Señor. Damos por esta clase. Gracias por cada compañero que ha participado. Señor, te pedimos que nos guíes, nos estés enseñando una vez más cómo ser esos predicadores que lleven la palabra, lo más fiel al texto, lo más fiel, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos en todo momento. Y trae paz, consuelo, nueva fuerza a cada compañero en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios me los bendiga, los guarde, descansen y nos vemos ya para la próxima semana. Bendiciones, mi hermano. Pastor, ¿lo puedo llamar un momentito? Sí, cómo no, mi hermano. Cómo no. Bendiciones a todos. Bye. Bendiciones. Amén.